Bueno, entonces vamos a continuar, pero primero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan algunos compañeros para poder retomar la lección acá donde nos hemos quedado. Bueno, hasta mientras vamos a ir ubicando las normas que nos van a servir aquí. Creo que el 321 es el pertinente, ¿no? Aquí está. Entonces, el presente. Entonces, bueno, como íbamos viendo, ¿no? En la parte ahora de la actividad financiera, ¿no? De los particulares y también de las entidades, ¿no? El Estado como el nivel central tiene pues la atribución privativa de regular el sistema financiero y con criterios de igualdad, oportunidad, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, ¿no? Y priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones. Entonces, el Estado, ¿no? Va a supervisar, va a regular el sistema financiero, siempre para coadyuvar al desarrollo económico de los ciudadanos y que ese desarrollo económico va a ayudar a conseguir el valor supremo, que es el vivir bien. Entonces, el Estado se vale del sistema financiero para poder también cumplir los fines que la Constitución le ordena. Entonces, bueno, después estábamos viendo el ahorro, que es la parte del ingreso que no está dedicada al consumo, ¿verdad? Y que puede, eh, se puede, eh, bueno, guardar, se puede reservar para una posterior adquisición o una posterior atención de alguna necesidad, como por ejemplo, si yo eh, me privo ahora de poder adquirir un bien, tal vez voy a poder adquirir un bien de mayor calidad en un futuro, ¿no? Luego está el gasto como un egreso, salida de dinero para acreditar un derecho sobre una cosa o sobre un bien, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Eh, y nos tocaba ver lo que es la inversión, ¿no? El derecho siempre es, bueno, el derecho que acredita un gasto casi siempre es el de propiedad o el de, bueno, algún derecho que representa una carga sobre algún bien o algún registro a nombre de la persona a la que estamos entregando el dinero, a favor de quien estamos gastando, ¿no? O en su defecto es un servicio. Todos venden bienes o servicios, todas las operaciones financieras son de bienes o servicios, ¿no? El dinero también, desde el punto de vista del banco, el dinero es considerado como un bien, ¿verdad? Como un bien que genera utilidad, ¿no? Entonces, eh,
o trabajan con bien o prestan servicios, ¿no? Ahora, desde el punto de vista público, el gasto, ¿no? El gasto público tiene más elementos, ¿no? Como bueno, el gasto público propiamente dicho, que se realiza para atender las necesidades públicas, la deuda pública, ¿no? Que se genera por los préstamos públicos, el presupuesto o la creación, la generación de aquel plan de acción, porque el presupuesto es un plan legal de gasto nada más, ¿verdad? Una autorización legal de gasto o un plan de acción económica, lo que es propio de las entidades públicas. Aquella entidad que, bueno, toda entidad pública tiene que presentar presupuesto y aquella entidad pública que no presenta presupuesto va a ser objeto de sanción. Y también la política fiscal, ¿no? O sea, en qué se gasta y qué necesidades se quiere optimizar con ese gasto. Ahora, en cuanto a la inversión, como el tercer y último elemento de las finanzas desde el punto de vista privado, corporativo, ¿no? No es como el ahorro, ¿verdad? No es una parte no destinada al gasto, sino que se gasta, pero este gasto es para obtener un rédito futuro, o sea, es una colocación de capital para obtener una ganancia, con la espera de obtener una ganancia, ¿no? Y representa una resignación a un beneficio, la resignación a un beneficio inmediato por uno futuro y por lo general improbable, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me resigno, ¿no? De poder adquirir un bien o de poder gozar de mi liquidez para poder en algún futuro o adquirir un mejor bien o tal vez poder obtener más utilidad o poder hacer crecer mi dinero, ¿no? De acuerdo al plan de inversión que yo tenga, ¿no? Ahora, la inversión representa una nota característica de las empresas y sociedades comerciales, como son los bancos, ¿verdad? Los bancos siempre invierten el dinero que las personas otorgan en calidad de ahorro, no es, no se lo guardan, ¿verdad? En su caja fuerte o en su bóveda. Lo que hacen es invertir. ¿Y cómo lo invierten? En préstamos que otorgan a las personas que ellos consideran que cumplen con los requisitos y les cobran un interés mucho más alto que el que pagan. Y esa es la intermediación financiera, esa es la utilidad y el objeto del banco, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero lo que hace el banco es resignarse de su liquidez, ¿verdad? Podría tener liquidez e invertirlo en bolsa de valores, de la que también participa el banco, ¿no? Pero lo que hace es entregarte a vos la liquidez, ¿verdad? Darte unos cuantos miles de bolivianos o de dólares. Entonces, el banco se resigna, ¿verdad? Para poder obtener un beneficio futuro y por lo general improbable. El beneficio futuro es el interés que está calculado en el plan de pago. Si es improbable, uno, porque no es seguro de que tú cumplas con el contrato en los términos que se señala y puedes entrar en mora por cualquier razón y luego no tener o que la garantía no alcance eh, para cubrir toda la deuda que tú tienes con el banco, ¿no? Entonces, eh, sí es improbable, es muy improbable, ¿no? Y mucho más en las operaciones de crédito que son por bajos montos y que tienen garantía solamente personal y no así hipotecaria. Y antes, ¿no? Por este tema de la inversión, antes de la ley 393, y era un abuso, ¿no? Eso de parte del banco, pero eh, la ley le permitía que, como el banco invertía en darte el préstamo y se resignaba de su liquidez inmediata, ¿verdad? Para poder obtener el beneficio futuro del interés que estaba calculado en el plan de pagos, por ejemplo, durante 10 años, ¿no? Y como el banco tenía ese derecho futuro, expectaticio, ¿verdad?, de obtener el interés en mérito al contrato, entonces si tú agarrabas y al primer año, en vez de los 10 años, al primer año querías pagar todo,
para liberarte del préstamo y del crédito. Entonces tenías que pagar también el interés, aparte del capital, bueno, y todo lo demás, tenías que pagar el interés por los 10 años, porque el banco tenía ese, bueno, se había resignado de la liquidez y tenía esa esperanza, ese derecho expectaticio futuro, ¿verdad? De obtener, de que se cumpla el contrato y obtener todo el monto del interés. Ese era el justificativo del banco por el que te cobraban aquel interés, ¿no? Si es que tú querías cancelar la operación antes de que el plan, antes del tiempo establecido en el plan de pago. Pero ahora en mérito a los derechos del usuario financiero y todo, uno puede cancelar la operación de crédito si quiere al día siguiente y se va a calcular a la fecha de pago nada más el interés. Entonces, eso es un logro, una reivindicación a favor del usuario financiero, ¿no? Y bueno, es característico de las empresas, las inversiones o de las sociedades comerciales, porque como su principal objetivo es obtener valor o generar más valor para la empresa, ¿no? Lo que tienen que hacer es invertir el capital social en la actividad económica que ejercen para poder obtener utilidad, ¿verdad? De aquella colocación de capital y de esa utilidad, ¿qué va a pasar? Va a valer más las acciones, ¿no? O va a poder eh, obtener más, ¿qué se llama lo que le dan a los socios? Los ¿Dividendos? dividendos, los dividendos, sí, ¿no? Entonces, o tal vez va a poder crecer la empresa comercial o la sociedad comercial, ¿no? Si es, podemos poner el ejemplo de una, no sé, un hospital, ¿no? O una ferretería o algo así. Entonces, si quieren poner una sucursal o dos o volver, bueno, a nivel nacional o ir a algunas provincias que ya Coyo se acaba, entonces lo que van a hacer es invertir el capital social, pero siempre con la esperanza de obtener un, unos dividendos, ¿verdad? Una utilidad, y no como en las finanzas personales, que, bueno, se gasta para satisfacer la necesidad y nada más, ¿no? No se obtiene una ganancia o una utilidad de aquel gasto. Y por eso no se llama inversión, se llama gasto. Doc, un Sí, favor, ¿podría volvernos a explicar el tema este de beneficio, el cambio que ha habido, el tema de los intereses con la entidad financiera según la nueva ley, que bueno, la ley 393? ¿Cuál es esa ley, doctor, la sí, 393? 393 del sistema financiero se llama. El, antes del 2013, que es la ley, ¿no? Lo que pasaba era que si tú contratabas un crédito a 10 años y querías cancelar antes del tiempo establecido en el plan de pagos, tú tenías que cancelar el interés de todo el tiempo que estaba establecido en la operación de crédito, porque el banco tenía un derecho expectaticio a futuro, así, ¿no? De obtener esa utilidad. Y por eso se había resignado de su utilidad inmediata, de su liquidez para poder entregártela, ¿no? Y ese era su justificativo y por eso no te permitían, o bueno, te permitían cancelar las operaciones de crédito antes del tiempo establecido en el plan de pagos, pero era lo mismo que nada, porque si querías cancelarla, tenías que cancelarla tomando en cuenta los intereses de todo el plan de pagos, ¿no? Y ahora con la ley 393, lo que haces es cancelar, si tú quieres cancelar antes del tiempo establecido en el plan de pagos, solo tienes que pagar el interés hasta la fecha de pago y ya no así de todo el plan de pagos, ¿no? Entonces, esa es una buena medida para, bueno, que salvaguarda los derechos del usuario financiero. Oh, ya, está muy bien, sí, entendí ahora, gracias. Pero también hay medidas que salvaguardan los derechos de la entidad financiera, ¿no? Como por ejemplo el seguro de desgravamen, ¿no? El seguro de desgravamen, ¿no? Es un seguro que si tú te mueres o quedas imposibilitado de trabajar así para poder pagar el crédito, el seguro de desgravamen te lo va a pagar el crédito, ¿verdad? Y tú vas a quedar libre de deuda, ¿no?
Ahora, por ejemplo, en el caso eh, de los matrimonios que contratan un crédito, pongamos para comprar un departamento, ¿no? Antes, antes de la ley también y de esos reglamentos, el seguro de desgravamen era calculado o prorrateado, le dicen, entre entre los deudores y codeudores. Entonces, por ejemplo, yo y mi esposa pagábamos el 50% del seguro ella y el 50% del seguro yo, ¿no? Y si yo me moría, entonces la mitad de la deuda se extinguía y mi esposa quedaba con la mitad de la deuda y pagando, ¿no? De acuerdo al plan de pagos, pero la mitad. Pero ahora, eh, y obviamente las cuotas serán más bajas, ¿verdad? Pero ahora, por una medida que ha tomado la ASOBAN, ¿no? La Asociación de Bancos, el seguro de desgravamen tiene que cubrir el 100% de cada uno de los deudores por cada uno de los deudores y codeudores. Entonces, eso quiere decir que es más alta la cuota, pues, del seguro, ¿no ve? Porque tenemos que pagar, digamos, al 100% la póliza, mi esposa, y al 100% yo, ¿no? Entonces, ahí sube la cuota del crédito y en 10 20 años se hace pues harta plata, ¿no? Entonces, pero ¿a quién y si yo me muero, bueno, si yo me muero, va a quedar sin deudas y mi esposa va a quedar en propiedad del departamento y va a poder hacer lo que quiera, pues, ¿no? Y igual, si mi esposa fallece, en el ejemplo hipotético, yo quedaría sin deudas porque el seguro de desgravamen cubriría el 100%. Pero al final, ¿a quién le beneficia? Pues el pago de la deuda en 100% a la entidad, desde mi punto de vista, a la entidad de intermediación financiera, ¿no? Y bueno, así hay medidas, ¿no? Que cuidan tanto los derechos de la entidad como del usuario financiero, ¿no? Ahora, en cuanto a las características de las finanzas, ya sean públicas, corporativas o privadas, ¿no? Vamos a ir viendo un par de estas de cada una, ¿no? Las públicas lo que hacen es perseguir el bienestar social y logran sus ingresos mediante la coerción. ¿Cuál es el instrumento de la coerción? La coerción es obligar a alguien, ¿verdad? Y el Estado tiene el monopolio de la coerción, es el único que puede ejercer coerción legítima, pero la coerción viene de la ley, ¿verdad? Entonces, el instrumento de la coerción es la ley, ¿no? Entonces, mediante ley logra sus ingresos, mediante ley te pone multa, mediante ley dice esto es prohibido y si haces multa, ¿verdad? Mediante ley dice eh, todo el que venda va a pagar 13% de IVA, ¿verdad? Entonces, así logra sus ingresos mediante la coerción. Ahora, las finanzas corporativas lo que hacen es valorar el tiempo y el monto de la inversión, ¿no? Entonces invierten a largo plazo para poder obtener y sacrifican la liquidez para poder obtener una utilidad considerable también a largo plazo, ¿no? Y las finanzas privadas lo que buscan es solamente el lucro y el enriquecimiento del inversionista, pero para la atención de necesidades de carácter personal o de un número reducido de personas que vendría a ser la familia del susodicho, ¿no? Ahora, ¿no? Cuando hablamos de la actividad financiera del Estado, ¿no? Es el conjunto de elecciones o decisiones económicas que se materializan en la realización de ingresos y gastos públicos y se concretan en decisiones instrumentadas por los programas de ingreso y gasto que se llaman presupuestos, ¿verdad? Entonces son un conjunto de decisiones que materializan un plan, ¿no? Para poder obtener ingresos y así, mediante la actividad financiera y con estas decisiones económicas, el Estado participa de la intermediación financiera con los famosos bancos públicos como el Banco Unión que tiene el monopolio, ¿verdad? Del depósito de todos los cobros de las instituciones públicas, ¿no? Pero ese es el Estado, o sea, el banco público participando en la actividad financiera de corte privado, pero también hay banca pública
que participa en la intermediación financiera, pero con fines sociales, como es el BDP, Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Entonces, eh, tienen condiciones más flexibles y además planes de crédito más asequibles, ¿no? Entonces, si uno es del sector productivo, tal vez le conviene ir al BDP en vez de ir a cualquier otro banco. Ahora, ¿cuáles son sus características? La ejecuta un organismo público. Se somete al principio de legalidad. No hay ingreso, gasto ni atención de necesidad que no tenga una ley que la respalde y es de carácter cíclico porque todos los años hay presupuesto, ¿no? Pero en la parte de las finanzas privadas, ¿verdad? No es ejecutada por un organismo público, es ejecutada por una persona privada. Y se somete, bueno, si bien se somete al principio de legalidad, porque no puede haber contratos ilícitos ni nada de eso, ¿verdad? No, por ejemplo, no pueden ponerme más de 3% mensual de interés, porque ya sería usura, ¿no? Si bien se somete al principio de legalidad, los derechos patrimoniales, ¿verdad? Que están en juego en los contratos bancarios, en el contrato de mutuo, como el derecho del banco de ser acreedor de esa deuda, ¿no? Esos derechos no, esos derechos son disponibles en su totalidad, son renunciables o todo lo que, o como quieran llamarlos, ¿no? Pero el, el acreedor, como es un derecho patrimonial que no va a afectar el ejercicio de un derecho fundamental, lo que puede hacer es disponerlo. Lo que podría hacer el banco es, porque le da pena, perdonarte la deuda, regalártelo, el interés por lo menos, ¿no ve? O la mitad para que tú puedas pagar, ¿no? Y el Estado no tendría nada que decir porque ese es el derecho patrimonial del banco, ¿no? Y tal vez el banco podría, en algunas situaciones, considerar también no rematar o no llevar a juicio, bueno, no rematar, ¿verdad? Tenerlo hipotecado, pero no rematar un bien por ciertas condiciones. Por ejemplo, ha habido un caso en que eh, una señora se ha prestado dinero del banco y ha dado como garantía hipotecaria su casa, ¿no? Ahí en la calle Jordán, donde vivía y era la única casa que tenía con su familia, todo. Y bueno, la hija de la señora estaba enferma de cáncer, ¿no? Entonces el préstamo no era para invertir, no era para generar utilidad. El préstamo, si bien ha sacado con garantía hipotecaria y ha demostrado una capacidad de pago, todo ese dinero era solo para hacerle curar a su hija. Y como su hija estaba mal y estaba padeciendo la enfermedad, entonces su madre se ha descuidado de su actividad económica y fruto de ello ha caído en mora pues en el préstamo, ¿no? Ha pasado el tiempo y su hija ha fallecido así producto del cáncer, de la enfermedad. Y como estaba en mora, el banco le ha iniciado el proceso ejecutivo. Entonces le hemos ido a notificar y la señora ha dicho, ¿qué puedo hacer? Así, me he prestado para curar a mi hija mayor, ¿no? Ella estaba llorando y dice, me he prestado para curar a mi hija mayor, ahora se ha terminado la plata, mi hija se ha muerto, no tengo hija y ahora no voy a tener casa y dónde voy a poner a mis otras hijas y a mi familia. Pero si el banco, en mérito a esos derechos patrimoniales, podía disponer de ellos y decir, ya paguen nomás esto y vamos a tenerlo como saldado, lo que sea. Lo que ha hecho es rematarle pues hasta el último, ¿sí? O sea, llevarle hasta el proceso de remate siempre a la casa de la señora. Lo que hemos podido hacer ha sido tardar un poco el proceso, pero ni en eso estaban de acuerdo los de la entidad de intermediación financiera, pues ellos querían rematar, 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 ¿no? Entonces, no sé hasta dónde está, hasta, o sea,
estos derechos patrimoniales que son totalmente disponibles, también debería la entidad este, actuar a veces en favor del cliente, del usuario financiero, ¿verdad? Y no solamente de sus intereses de buscar utilidad. Y así es mentira, pues que el banco es tu socio, tu amigo, ¿no? Cuenta mi amigo, cuenta mi socio, son macanas. Al final, solo al banco le interesa los intereses, obtener el interés para el banco, nada más. Y si no, rematarte para poder recuperar la mayor cantidad posible de dinero y que, bueno, no se vea afectada pues el capital social del banco, ¿no? Porque el capital social del banco, conjuntamente con el dinero que reciben a manera de ahorro, lo invierten en los préstamos, ¿no? Y de ese interés pagan a sus ahorristas. Entonces, también hay que ponerse en la posición del banco y es una disyuntiva bien incómoda cuando te topas ante esos casos medio controvertidos. Y no es lo único, ¿verdad? También ha habido una señora que su hija se había embarazado y se había casado, entonces han sacado un préstamo sobre su casa y ni bien les han dado el dinero, ha agarrado todo el dinero el flamante esposo y se ha ido con todo el dinero y les ha dejado con la con la hija embarazada y con la casa hipotecada. Así que cuando hemos ido a notificarle, nos ha alargado con el perro y nos ha botado con piedra, pues la señora, porque no quería recibir nada para ese desgraciado, ¿no? Por decir lo mínimo, así que ha dicho la señora, ¿no? Entonces, pero bueno, así es, ¿no? Ahora, por último, ¿no? Nos queda revisar los elementos, Doc, ¿sí? y en esos casos así especiales, ¿no puede intervenir el Estado? No, pues porque Porque fiscaliza y, ¿no? es que lo que fiscaliza es el sistema financiero mismo, ¿verdad? Ahora, si tú has contratado y te has comprometido, ya es ley entre partes, pues, ¿no? Y tú has ofrecido una garantía y al banco lo que le corresponde por ley, no está obligado, ¿verdad? Pero lo que en derecho le corresponde es adjudicarse o llevarte al remate. Pero como son derechos patrimoniales, el banco bien podría decirte que porque me gusta tu cara ya no te quiero cobrar. Y listo, ¿no ve? Y bueno, o tal vez cobrarte lo que puedas pagar y decir, ya debes 20,000 o por tu deuda ahorita sigue siendo 50,000 bolivianos. Tienes 20,000, paga y vamos a hacer el contrato de cancelación de deuda, ¿no? En mérito, obviamente, a esta situación especial, ¿verdad? Pero el banco es bien frío, el banco eh, te hace rematar y te hace votarle a la gente. Y esa es la parte más fea, digamos, de ser abogado externo del banco, porque te dice ya, haga el lanzamiento, ¿no? Y tienes que ir a votarle a una familia de su casa y es pues una macana, ¿no? Y a veces no es porque se hayan prestado con el ánimo de estafar al banco, aunque hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Pero a veces o uno cae enfermo o el negocio no prospera como uno esperaba, ¿no? Y bueno, y el banco también tiene sus normas, ¿no? Por su parte, la ASFI le obliga a que si alguien cae en mora dentro de los 90 días, tú tienes que, como banco, iniciarle ya la acción judicial. Si no tienes multa ante el sistema, y no son pues 100 pesos ni 1,000 pesos de multa, ¿no? Es una multa considerable, ¿no? Entonces, tú tienes que iniciar el proceso y la gente conoce de esos 90 días, pero la gente lo toma como un periodo de gracia, que no es así. Igual sigue corriendo todos los intereses, todo, la mora, el interés penal, todo. Solo que es un plazo para el banco, los 90 días, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el banco? No tiene que iniciarte de buenas a primeras el juicio, primero tiene que llamarte, tiene que hacerte una gestión administrativa, se llama. Y después, antes de que se cumplan esos 90 días, ¡pum!, te va a iniciar el juicio y te va a notificar, ¿no? Pero si ha cumplido su deber de iniciar el juicio, todo, podría dejarlo así también el juicio, ¿no? O a veces se hace un documento sin monto.
entre los particulares se hace eso cuando concilian. Por ejemplo, si tú me debes 10.000 bolivianos y al final apenas me puedes pagar 8.000 o 7.000 y veo que no hay de dónde sacar más y acepto eso, voy a decir en el documento, se canceló la totalidad a satisfacción del acreedor sin ningún número, ¿no? Y el banco podría hacer lo mismo, pero no lo hace porque es una sociedad comercial, pues si no fuera una fundación o una asociación. Entonces, la, bueno, siguiendo, ¿no? Y para finalizar, los elementos de la actividad financiera del Estado son estos cuatro: las necesidades, los servicios, los gastos y el recurso, todo público, ¿no? Las necesidades que son primarias y secundarias, ¿no? Establecidas en la Constitución Política del Estado, porque tiene que atender con carácter prioritario la salud, la educación, ¿no? Además tiene que asegurar el acceso a los servicios básicos, ¿no? Entonces, esas son las necesidades primarias y secundarias, ¿no? Luego están los servicios que son los que prestan las instituciones públicas para poder satisfacer estas necesidades, que son, se dividen en esenciales, generales, divisibles e indivisibles, ¿no? Los esenciales, los que, bueno, afectarían a la vida y al ejercicio de los derechos fundamentales si no se prestan, ¿verdad? Los generales, que son los complementarios, los divisibles, cuando puede individualizarse en tu persona el servicio público, como una atención al sistema de salud, y los indivisibles, cuando no se puede hacer esta individualización, como por ejemplo en la realización de una obra pública, como puede ser un puente, ¿no? No puedo pararme en el puente y decir, este metro cuadrado me pertenece a mí, ¿no? Porque yo he pagado mis impuestos en tal monto, ¿no? No es divisible, ¿no? Pero es un servicio que se presta. Luego está el gasto público, que son las decisiones referentes a, a la colocación del, del patrimonio del Estado para la atención, para la prestación de los servicios que van a derivar en la satisfacción de las necesidades básicas. Y los recursos públicos, que son extraordinarios, ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios, que son regulares, como los impuestos, ¿verdad? Y los extraordinarios, que no cumplen este carácter de regularidad, como por ejemplo las donaciones. Y ahí termina la lección. Si tienen alguna duda más o en su defecto, te quedamos ahí y les mando el tema con el trabajo ahí al final para que puedan un poquito ahondar más y mandar. Sería para, a ver cuándo es nuestra próxima clase. El viernes hasta el sábado tendríamos, ¿no? Para poder tener un poquito más de tiempo. Yo les mando mañana y los realizamos hasta el sábado. ¿Sí? Entonces, si no hay más dudas y está todo claro y también la parte del material y de la tarea, quedamos ahí y nos vemos el viernes y más tarde o mañana por la mañana. Yo les paso por WhatsApp lo que es la tarea. Hasta luego.